Claro, y los portales internacionales se hacen eco, ¿no? Y nuestra prensa no. Y digamos que para mí no es raro porque si uno pone atención, esta semana la mayoría de medios de comunicación burgueses estuvieron descaradamente patrocinando la candidatura de Jaime Nebot para la presidencia de la República. Estaban reproduciendo un discurso que Nebot se ha dado en las fiestas de Guayaquil, y que en ese prácticamente se proponía a sí mismo como candidato, donde hablaba del supuesto modelo exitoso guayaquileño y proponía supuestamente un gobierno pragmático que iba a luchar contra la corrupción y generar trabajo para la gente mediante la empresa privada. Claro, y eso es lo que, por ejemplo, se oculta en los medios de comunicación burgueses, ¿no? Es decir, tenemos, claro, la zona del Malecón, que sin duda es una zona totalmente rehabilitada y llena de todo lo que es el ostentoso capitalismo de la burguesía costeña y que está además entregada totalmente al Grupo Nobis. Y tenemos, por otro lado, lo que son los suburbios, los Guasmos, ¿no es cierto? Y todas estas zonas que están totalmente abandonadas. Hay lugares en Guayaquil poblados por miles de personas donde no hay ni siquiera alcantarillado, servicios básicos, condiciones de violencia terribles, pero claro, desde acá nos venden esta idea del modelo exitoso. Y claro, hay que también estar muy conscientes de que durante todos los 10 años del Correato nunca se le fiscalizó a Jaime Nebot todo lo que hacía en Guayaquil. Y eso, por ejemplo, nos habla mucho de que posiblemente lo que estemos viendo sea un tongo, es decir, que estaba preparado precisamente candidatizarle. Todos los 20 y más años que va Nebot en la alcaldía de Guayaquil, es interesante que nadie haya fiscalizado y hubo una serie de escándalos de corrupción que quedaron totalmente ocultos por la prensa. Esta semana también salió esa noticia de que el gobierno de Lenín Moreno anunció que no hay puestos en el Estado ya para nadie y que los jóvenes mejor se dediquen a ponerse su microempresa porque el Estado ya no va a poder contratar a ninguna persona. Y que claramente habla de eso que estás diciendo, es decir, de la aplicación de estas medidas neoliberales que se escudan en ese discurso ficticio de lo que es la supuesta generación de empleo y el emprendimiento para convertir el Estado solo en una fuente de enriquecimiento y que no cumpla con su función social. Que de hecho, dentro de cualquier sociedad burguesa, la función social del Estado es la represión y el control social. Pero, ¿no es cierto?, que de alguna manera en sociedades capitalistas burocráticas como las nuestras hay un montón de gente que vive del Estado, porque es una sociedad donde no ha habido industria y que por lo tanto, ¿no es cierto?, el Estado se convierte en el principal empleador. Y ahora Lenín Moreno anuncia claramente que está en esos planes. Sí, además de, por ejemplo, algo que tenemos que tener claro nosotros es que en momentos de agudización de las contradicciones del capital, y esto lo explica la teoría económica marxista, el mismo capital se come a las empresas pequeñas y a la burguesía nacional. Y claro, por ejemplo, en este momento de crisis capitalista es bastante probable que en ningún lugar del mundo haya burguesía nacional, porque los monopolios han avanzado de tal manera sobre el planeta que cualquier pequeño emprendimiento de una familia burguesa nacional queda totalmente roto por el capitalismo. Y lo único que sobrevive son las grandes industrias. Y en nuestro medio vamos a encontrar que o bien tenemos formas precarias de producción, ¿no es cierto?, como es la pequeña propiedad del minifundo agrario, y tenemos la gran propiedad, pero realmente las pequeñas alternativas productivas rápidamente caen en crisis por el capitalismo, y que además todas las medidas económicas y políticas que tomó, por ejemplo, el gobierno correísta afectan principalmente a la pequeña burguesía. Y por eso es que, por ejemplo, esto lo explicaba, entre otros, Mao, por ejemplo, en un momento determinado de fortalecimiento del imperialismo se destruye todo lo que son las bases nacionales de la economía. Y por eso es que se hace necesario una lucha de liberación nacional primaria para dar los pasos al socialismo. Otra cosa que esta semana también trascendió en los medios y que estuvo interesante leerlo es que están anunciándose la eliminación de los subsidios a la gasolina y el gas. Y claro, y estos corifeos de la burguesía están hablando precisamente de que supuestamente el Estado invierte mucho en los subsidios y que por lo tanto al eliminarlos tendríamos otra fuente de ingreso para el Estado. Pero por ejemplo, lo que no te dicen es que las grandes burguesías son las que más se benefician precisamente del gas, de la gasolina, de la exportación de petróleo. No te dicen que, por ejemplo, si les cobraran la plata a los bancos que les perdonó el gobierno de Moreno, tendríamos mucho más dinero de lo que se ganaría con los subsidios, y que si hubiera una nacionalización del petróleo, del espacio, por ejemplo, de las telecomunicaciones, de las camaroneras, de las mineras, tendríamos muchísimos más ingresos que los que tienen que ver con simplemente el subsidio de la gasolina. Y que en un país petrolero como el nuestro es absurdo que se pretenda quitar los subsidios.